Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Josino Antonio. Hoy le hablaré un poco sobre la violencia. La violencia es un asunto que tiene pauta vigente en nuestra sociedad actualmente, principalmente en los países subdesarrollados de segundo y tercer mundo, donde la violencia presenta números expresivos y ninguna tendencia a que bajen esos números y disminuyan los casos de violencia. Mucho se debe a la falta de preparo de las autoridades competentes a intervenir y prevenir esos casos, o muchas veces frenar esos actos y dar auxilio a las víctimas si posteriormente. Acompañado de ese despreparo viene la impunidad por parte de las mismas autoridades, lo que permite que tales actos sigan ocurriendo libremente, dando libertad a los agresores para que hagan lo que quieren y que no van a ser punidos, ya que muchas veces se habla de la compra de la justicia, la compra de la ley a través de plata o de influencia, ya que el que tiene influencia muchas veces no tiene que responder por sus actos. No toda la culpa recae sobre las autoridades. También hay que hablarse de la falta de información, de saber qué es la violencia, ya que muchos de nosotros hemos sufrido violencia y algunas de las veces ni siquiera la consideramos violencia, ya que cuando se habla de violencia, la mayoría acaba pensando en la violencia física, asociando violencia a la violencia física, la cual es la más conocida, pero no es la única. Para que podamos entender y identificar cuando sufrimos violencia, debemos saber qué es la violencia por concepto y también cuáles son sus variantes, en dónde se aplican. Primero, ¿qué es la violencia? La violencia por concepto es todo y cualquier uso o abuso de la fuerza o poder para dominar o imponer algo a alguien. Se manifiesta por medio de la violencia física para dañar, matar o matar a alguien, acciones verbales y gestuales para rebajar y descalificar la idea o postura de alguien. Así que la violencia no es solo física, también puede ser verbal o psicológica con actos. Estas dos características de la violencia se pueden manifestar en diferentes ámbitos y a los ámbitos en los cuales se dan también se dan otros nombres, como la violencia laboral que se da en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Eh, Podemos ver esos dos tipos de violencia. Bueno, para explicar un poco mejor, voy a explicar qué es la violencia física y qué es la violencia psicológica. Empezando por la violencia física. La violencia física son todos esos actos violentos que se hacen a través del uso de la fuerza física para dañar o imponer algo a alguien. Principalmente a personas vulnerables como mujeres, niños, ancianos. Se encajan muy bien esos tipos muchas veces en la violencia doméstica, que es sufrida mayormente por mujeres, niños y ancianos, los grupos vulnerables. La violencia física tiene una explicación psicológica y son considerados por esa explicación como actos dañinos que no solo dañan a la víctima, sino al agresor también. Y son provocados por sentimientos negativos como la ira, el odio, la envidia y otros, también por vicios como el alcoholismo, que es muy común y a veces se hace común y parte del cotidiano muchas veces, lo que no debería ser aceptado, principalmente en la sociedad que vivimos hoy. Eh, Según la visión psicosociológica, esta violencia hace un juego de roles con la víctima y con el agresor, donde son denominados dominador y dominado, haciendo
alusión a la cultura patriarcal que también se encaja en esos roles. La violencia psicológica, ya por otro lado, se manifiesta cuando una o más personas agreden de manera verbal, intencional a otra persona, pero no solo verbal, sino que también con actos como aislar a alguien de un grupo, lo que pasa mucho en la escuela. No me cae tal persona, no nos juntemos con ella. Esos actos también son violencia porque pueden dañar el psicológico de ese niño o de ese adulto, también puede pasar. Este tipo de violencia, la violencia psicológica, es más complicado de detectar muchas veces cuando ocurren. Son tomadas como bromas, bromas de colegas, pero no pueden ser tomadas así porque dañan directamente a la persona de una manera casi irreversible que tiene que buscar ayuda. Eh, sus consecuencias son gravísimas, pueden ocasionar riesgo a la salud, daños psicológicos, emocional, que son reflejados en el cuerpo a través de enfermedades, como muchas veces se hace bullying a los niños que están por arriba del peso, y estos pueden llegar a desarrollar una enfermedad, una anorexia, lo que complica totalmente su vida en el futuro. Hablando de los niños, este tipo de violencia, la violencia psicológica, es más grave en los niños y adolescentes también. Estos, por ser más receptivos a nuevas informaciones, a personas, acaban sufriendo más las consecuencias y teniendo daños más severos y que persistirán por lo que vivan, persistirán en su vida adulta, teniendo seguimiento ahí, y muchas veces esos propios niños que sufrieron la violencia acaban propagando tales actos en su vida adulta, ya que para ellos es algo normal que ellos vivieron y presenciaron. Así que se hace una bola de nieve que yo sufrí, yo voy a practicar, la víctima va a sufrir y va a practicar, lo que acaba ocasionando daños muy grandes a nivel social, ya no individual ni a la familia, pero a nivel social en gran escala. Como ya dije, la violencia tiene diferentes modalidades que se dan a través de dónde en el ámbito que son practicadas. Voy a hablar de dos, como la violencia doméstica, que es la más común en los países subdesarrollados como Bolivia, por ejemplo, que ocurre en el ámbito, la institución social llamada familia, en el hogar, en contra de los más vulnerables, que es una característica universal de la violencia, que hace uso de la fuerza. A los niños, a los ancianos, a las mujeres, puede ser entre padre e hijo, entre hijo y padre, y entre esposo y mujer, y entre mujer y marido, lo que llega a suceder, ya que muchas veces hay mujeres que dominan a sus maridos y acaban practicando la violencia doméstica, y eso no es tomado en serio, lo que viene ganando fuerza en los días actuales, porque muchas denuncias han llegado y están siendo expuestas en las redes sociales, que son un medio de comunicación más usado en los días actuales. Lo que antes era tomado como broma, un hombre sufrió violencia doméstica por manos de una mujer. Aquí también se da los roles de dominado y dominador, que fue hablado antes en la violencia física. Mucho se habla en la sociedad desde hace mucho tiempo que la familia es una institución privada, lo que provoca en este tipo de violencia frente a la sociedad como algo privado que debe ser resolvido por la familia,
que los vecinos, los demás no deben interferir llamando a la policía, ayudando a denunciar, ayudando a la víctima. Pero no es así, no es un tema privado. La familia es un tema privado, pero la violencia no. La violencia no es un tema privado. La violencia es un problema para todos porque, como ya he dicho, la violencia se hace una bola de nieve que ocasiona daños a nivel social. Hablaré un poco de la violencia laboral también. La violencia laboral es el comportamiento realizado en el ámbito laboral con la intención de provocar daños físicos, moral, sexual, psicológico a otras personas. Ya en este tipo de violencia no se hace tanto a los más vulnerables, sino que puede ocurrir de diferentes formas entre el jefe y el subordinado o entre el subordinado y el jefe. También puede ocurrir entre personas del mismo nivel en el ámbito laboral. Lo que diferencia eso es que muchas veces este tipo de violencia tiene consecuencias mayormente psicológicas a las víctimas, no llegando a la violencia física, porque las víctimas prefieren retirarse del ámbito laboral que están para evitar cualquier tipo de conflicto. En el transcurrir de la explicación he hablado un poco sobre las consecuencias de la violencia, lo que me profundaré un poquito más en este momento. Empezando que la violencia tiene consecuencias muchas veces irreversibles. Y no solo individual, como ya he dicho, sino que también al entorno de la víctima y a nivel social más adelante, en largo plazo. Tampoco es algo del momento, sino que también tiene consecuencias futuras. Y a nivel individual, la persona agredida puede sufrir una profunda humillación que afecta la autoestima o la autonomía, dependiendo del caso de la violencia, y lleva consecuencias como, si es la violencia física, a paralítica o al fallecimiento de la víctima. También puede llevar en el caso más grave como el suicidio, cuando la violencia psicológica es muy grande. Por eso digo, se habla mucho del suicidio entre los jóvenes. Puede ser por problemas psicológicos o puede ser por violencia, porque todos nosotros hemos estado en una clase en la escuela y hemos visto como ahora que somos adultos miramos atrás y entendemos que eso no era un juego y que sí, las personas sufrían por eso, porque muchas veces los adolescentes y los niños no saben la gravedad de esos actos. A nivel grupal, a nivel social, a nivel familiar, por ejemplo, ese entorno de la víctima sufre consecuencias al tener que cuidar a la víctima, tener que arcar con su tratamiento cuando es violencia física, cuando es violencia psicológica, pagando sus psicólogos y todos los demás, con el auxilio, dando un lugar seguro para que la víctima se sienta bien, para que pueda recuperarse, ya que tienen que tener un cuidado muy, muy, muy específico con esos tipos de víctimas, porque la violencia psicológica afecta gravemente a las personas. A nivel social, ya he dicho, las consecuencias son para todos porque se propaga, y eso a largo plazo, con las consecuencias de que la víctima sigue el ciclo de la violencia, ya que esta sufrió y ve como algo normal, creció, vivenció en un ambiente violento, aprendió, que también se habla en la explicación psicológica de la violencia, que se aprende la violencia, así como también se aprende a ser la víctima. Esta víctima puede tornarse el agresor futuramente, ya que eso para ella es normal, y propagar eso de una manera hasta inconsciente, porque
como he dicho, es normal, y lo que es normal lo hacemos sin pensar. Lo que hacemos sin pensar muchas veces tiene consecuencias, principalmente los niños. Hablé mucho de los niños porque hay que tener un cuidado muy especial, porque son el futuro de nuestra sociedad, en los cuales hay que cuidarlos, pero también educarlos de una manera muy específica y cuidadosa para que nuestros errores no sigan. Hemos estado llegando a la conclusión de esto. Hemos estado en un periodo de la humanidad en que la evolución tecnológica se está dando muy rápido. De 2001 a 2022, la evolución tecnológica fue como un chasquido y ya estamos y no podemos vivir sin ella en este momento ya. Lo cual también tenemos que evolucionar nuestra sociedad para que esos actos de violencia física, psicológica no prosigan, porque estamos en un mundo que las personas se están aislando unas de las otras y el convivio es muy necesario para que el ser humano se sienta bien psicológicamente, físicamente. Y sin ese convivio, nosotros nos hacemos más vulnerables, así que hay que tener un mayor cuidado por parte del Estado, invirtiendo en seguridad, en auxilio a las víctimas también que sufren. Si ellos no pueden impedir que las víctimas sufran violencia, tienen que invertir en el auxilio de ellas. Por ejemplo, he visto muchas noticias en las cuales madres, hijas y hasta otras personas llegan a denunciar violencia a la policía, y la policía dice que no puede hacer nada. Y ellas dicen, pero él está ahí en mi casa, vayan, ayúdenme, yo no puedo vivir así. Y la policía dice que no, que si ella quiere que se resuelva, que ella lleve el agresor hasta la policía, para que ellos hagan algo. Eso es inaceptable en una sociedad actual. Eso pasando en Bolivia en pleno 2022. Y con eso voy a terminar la explicación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta luego.